Muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanna Carrillo, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la cultura en la antropología. La cultura en la antropología. Vamos a hablar sobre el evolucionismo. Entonces, primero que todo, Edward Taylor. Rigen por unas mismas leyes. En el siglo XIX decía que la cultura iba desde lo simple a lo complejo, donde resaltaban los hábitos, los conocimientos, la ciencia, el arte, la moral y el mentalismo colectivo. Frank Boas se encargaba de estudiar las características culturales. A mediados del siglo XX, los antropólogos no debían especular sobre sus semejanzas y diferencias mientras no se tengan estudios y después de reunirlos llegar a concluir. Elliot Smith o William Perry se enfocaban en un sistema de difusión. En un determinado periodo de la historia, transmite sus características culturales, los pueblos copian sus características de otras civilizaciones más avanzadas antes de inventarlas. Malinowski decía que la ciencia se dedicaba se refería a satisfacer las necesidades básicas, tales como la alimentación, la producción de bienes. Levin Strauss era un filósofo interesado en la naturaleza humana y miraba cómo la antropología cultural le aportaba soluciones al esclarecimiento del problema. El estructuralismo tomaba como referencia la lingüística, la lengua como sistema de signos y el habla es la ejecución que los hablantes hacen de la lengua. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? La cultura en la antropología reúne el concepto general de costumbres, hábitos de los seres humanos, los cuales son aprendidos desde su infancia, ya que se crean en un ámbito social y van obteniendo sus características para así poderse adaptar al medio ambiente. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La antropología se refiere a la cultura como estudio central que debe profundizar en su aspecto físico, el comportamiento de creencias, valores del ser humano, en conocer cada parte de su organismo, de sus cambios y evoluciones, sus aprendizajes, ya que no se nace con él. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La transformación en el concepto de cultura ha evolucionado a medida que los antropólogos han estudiado los materialistas y los mentalistas, ayudando a dar diferentes puntos de vista. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? El individuo en la sociedad suele conformar los grupos en los cuales actúan juntos para conseguir una meta, ocupando un espacio determinado o identificable, teniendo una representación simbólica para así tener un modelo de vida. Cuando el individuo se integra en su sociedad, se conoce como socialización, pasando por sus diferentes etapas, desde la infancia, la pubertad, la juventud, hasta su madurez. Así es cuando los individuos de la sociedad van a ir aprendiendo rasgos, características de su propia cultura, modos de conducta, proceder y respeto a los demás. En cambio, la cultura son sus hábitos, costumbres, religiones que van aprendiendo con el pasar del tiempo y empiezan desde niños y vienen desde sus antepasados, encontrándose sujetas a cambios, contactos con otros grupos, llegando así a entender a sí mismo y a su propia conducta, consiguiendo beneficios para una sociedad. ¿Cuál es la definición de los conceptos inculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La inculturación. Encontramos que en los primeros años de vida la disciplina esencial para poder formar parte de un grupo de la sociedad, podemos decir que esta parte es el nivel de inconsciencia. En los siguientes años los conocemos primitivos, se convierte en un día a día, siendo capaz de elegir entre las diferentes alternativas, obteniendo así que el individuo se adecue a la parte social, ya que la sociedad está abierta a cambios y opera muy lentamente, y no en todos. Mientras que la inculturación actúa en todo individuo, desde su nacimiento. Debemos tener presente que no siempre se repiten los mismos modelos de comportamiento, pudiendo modificar algunos aspectos de la conducta. El relativismo cultural, decimos que de relativismo cultural el hecho de que las culturas tengan particularidades similares, pero siempre va a tener diferencias de otras, convirtiéndose en únicas. En una cultura, todos sus hábitos o prácticas o estilos serán válidos dentro de su propia cultura.
quedando claro que no se puede incorporar en otras porque perdería su sentido, su procedencia, y así obteniendo como cada una un respeto y teniendo validez como las demás. El etnocentrismo. Se dice que es la discriminación de pensar que si no tienes la misma cultura, hay que rechazarla, en creerse inferior a los demás. Culturas, por lo tanto, se tiene que acabar las diferencias, las diferentes costumbres, si no iba con las de uno. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.